Buenas tardes y bienvenidos a esta conferencia digital sobre Rui Falero. Con esta conferencia concluimos un ciclo organizado conjuntamente por la Casa de América, la Casa Asia y el Centro Sefarat, que ha tenido como eje central el Océano Pacífico, ese lago español, en el que hemos pretendido analizar la historia de las exploraciones españolas que surcaron el océano cuando se cumple el 5º centenario de la circunnavegación de Magallanes y del Cano. La primera conferencia tuvo lugar el pasado 6 de mayo bajo el título El valor de una conmemoración, la primera vuelta al mundo, a cargo de Rafael Rodríguez Ponga, presidente de la Asociación Española de Estudios del Pacífico, asociación a la que agradecemos muy sinceramente toda su colaboración en la organización de este ciclo. La segunda tuvo lugar el 20 de mayo bajo el título Mitos judíos en las exploraciones españolas del océano, a cargo de Miguel de Lucas, el director del Centro Sefarat. El título de la conferencia de hoy es Tiempos de locura, el cosmógrafo Rui Falero y su fallido viaje a la especiería. Rui Falero pasa por ser uno de los grandes cosmógrafos portugueses de finales del siglo XV. Conoció a Magallanes, se hicieron amigos y concibieron la idea de llegar a la isla de la especiería no por África, como solían hacer los lusos, sino por América. Tenemos la suerte de contar con Carmen Mena, catedrática de Historia de América de la Universidad de Sevilla. Carmen ha sido vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universidad Internacional de Andalucía, también vicepresidenta ejecutiva de la Red de Universidades Latinoamericanas del Grupo de la Rábida, responsable de la Cátedra UNESCO sobre derechos humanos e interculturalidad, y cuenta en su haber con más de 80 publicaciones, entre las que cabe citar la última, Filipinas y el Pacífico, nuevas miradas, nuevas reflexiones. Y nada más, les dejo con nuestra conferenciante. Carmen, tienes la palabra. Les invito a trasladarnos a Sevilla justo en el año de 1518. Vamos a viajar en el tiempo. Se preparaba entonces, en este año, una expedición en el Muelle de las Muelas de Sevilla, dirigida por 2 portugueses. El 22 de marzo de ese mismo año, Fernando de Magallanes y Rui Falero, caballeros naturales del Reino de Portugal, se dice, habían conseguido del rey de España, Carlos I, el nombramiento de capitanes de una flotilla de 5 navíos, una misteriosa misión, para que vayáis a descubrir por el mar océano, en los dominios que nos pertenecen, dice el monarca. No hacía falta dar más detalles para no alertar a Portugal. Muy pocos conocían a estos personajes y muchos se maliciaban de ellos. Aunque procedentes del reino vecino, de Portugal, con el que la monarquía española guardaba unas relaciones muy cordiales y estrechos vínculos de parentesco a través de enlaces matrimoniales que venían de mucho tiempo atrás, a pesar de esto, Magallanes y Falero pues, eran vistos en Castilla con el natural recelo por su condición de extranjeros. Verán, desde que comenzamos a celebrar la efemérides del viaje a la especiería, esa gran aventura que duró más de 3 años, casi 3 años, y en la que se perdieron tantas vidas humanas, caí en la cuenta de que nos estábamos olvidando de
de uno de los principales protagonistas. Me refiero, claro, está a Rui Faleiro, se le dice así también, se llama así, Falero, o Rodrigo Faleiro, que es como él mismo firma en sus escritos. Tuvo un papel estelar, pues fue responsable del proyecto conjuntamente con Magallanes, pero fue marginado por la historia y convertido prácticamente en un figurante. Ya sabemos que los fracasados son tratados muy duramente en la vida y en la historia, porque se les aplica el castigo más terrible, que es el del silencio y de ahí el olvido. Y esto es una realidad que nadie podrá discutir. Por eso vamos a dedicar ahora unas palabras que son también un homenaje a este personaje que a mí me parece de un enorme interés y que creo que conviene rescatar del olvido. ¿Quién era Rui Faleiro? Bueno, era Portugal, ya lo hemos dicho, portugués, perdón, como lo era Magallanes. Había nacido en Covila, y seguramente pues en el seno de una familia muy humilde, porque fue su suegro quien, una vez casado, tuvo que pagar los estudios de cosmografía en Salamanca y luego en Siena. Estaba casado con una tal Eva Alfonso, portuguesa, con quien tuvo una hija. Faleiro, el bachiller, como se le cita siempre, el bachiller Rui Faleiro, fue ante todo un reputado cosmógrafo o astrónomo, como se le llamaba en la época. También se le conocía así en la época, ¿no? Las Casas, Bartolomé de las Casas, el fraile de las Casas, que tuvo ocasión de conocerlos personalmente a Faleiro y a Magallanes en Valladolid, decía de él que era un gran astrónomo, aunque los enviados del rey de Portugal, seguramente para desprestigiarlo, decían que Faleiro de astrología no sabía nada. Oviedo también lo destaca, dice que era un gran cosmógrafo, que era un hombre experto en la cosmografía y en la astrología y en otras ciencias y letras de la humanidad, dice. Sabemos que, esto es quizás lo más importante, sabemos que había compuesto un tratado para averiguar las longitudes geográficas, o regimiento se le llama también en la época, ¿no? Un regimiento para averiguar las longitudes geográficas, que era una de las cuestiones que más preocupaban ahora que se había inaugurado la navegación astronómica. Los marinos sabían averiguar la latitud, más o menos bien, pero no la longitud. Y eso era un tema fundamental, saber exactamente dónde se encontraba uno, dónde se ubicaba uno en un momento determinado en una navegación, ¿no? Bueno, es un regimiento, es un estudio al que Magallanes le va a prestar una enorme atención. Ya veremos cómo se desarrollarán los hechos más adelante. También fabrica instrumentos para navegar, por ejemplo, astrolabios, cuadrantes, algunos de los cuales pondrá a disposición de la flota cuando ésta se encuentra ya a punto de zarpar. No sabemos en qué momento Magallanes y Falero entraron en contacto. Magallanes era un experto marino y militar con una brillantísima hoja de servicio que pertenecía a la nobleza lusa y desde luego tenía muy pocas cosas en común con Falero, tanto por la extracción social como por su hoja de servicio. Pero lo cierto es que ambos, esa extraña unión, esa extraña asociación, espoleados por el mercader burgalés Cristóbal de Haro, que va a tener un papel, un protagonismo indiscutible en esta empresa, los tres concibieron un ambicioso proyecto, ese ambicioso proyecto de viajar a la especiería, y decidieron ofrecerlo a un monarca extranjero, desertando, por así decirlo, del rey de Portugal por una serie de circunstancias que no vamos a comentar. Sabemos que Falero y Magallanes viajan a Sevilla a fines de 1517 con tan solo un mes de diferencia. Cuando Ruy Falero llega aquí, descubre que Magallanes
se ha entrevistado ya con los 3 oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla y les ha comunicado su proyecto. Uno de ellos, el factor de la Casa de la Contratación, Juan de Aranda, más espabilado y ambicioso que los demás, rápidamente se ofrece a ayudarle y a ponerle en contacto con los cortesanos más influyentes de ese momento, e incluso se ofrece a acompañarle hasta la corte y a abrirle todas las puertas. Aunque le advierte, su intervención tiene un precio. Magallanes accede, mientras el espabilado factor Aranda se frota las manos atisbando la posibilidad de hacerse infinitamente rico con este negocio. En enero de 1518, Magallanes y Falero emprenden su viaje a Valladolid, que es donde se encontraba la corte, y mientras tanto el factor Juan de Aranda abandona también Sevilla por un camino diferente y deciden ambos encontrarse en Medina del Campo para viajar todos juntos hasta Valladolid. Durante todo este recorrido, durante todo este viaje, Aranda tiene tiempo de mantener una larga conversación con los portugueses. Les hace ver que si el rey les recibe será gracias a sus buenos oficios y que su ayuda pues tiene un precio. Le recuerda a Faleiro, por entonces más pobre que una rata, que en Sevilla le ha prestado dinero para realizar el viaje. Es más, otra cantidad tiene que entregarle Valladolid porque no tiene ni para alimentarse. A ambos, a Magallanes y a Falero, el factor les exige un quinto de los posibles beneficios obtenidos durante el viaje, luego accede y lo rebaja a un octavo en caso de que consiguiera para sus protegidos que el rey armase esa flota a su propia costa. Sin duda se trataba de un soborno en toda regla que excedía con mucho las facultades de un factor de la Casa de la Contratación. Pero lo cierto es que los 3, el 23 de febrero, acuden a un escribano, al notario público, precisa un notario público, y en su presencia firman una escritura en la que se recoge el citado compromiso por parte de Magallanes y Falero con el factor Juan de Aro. Como es natural, el corrupto factor la acepta y da por buena en cuanto me es útil y provechosa, dice él, claro, y tan provechosa. Pasado algún tiempo, esta implicación le acarreará serios dolores de cabeza al factor ante la corona. Va a ser investigado. Dejemos ese tema ahí. Ya en Valladolid, donde decía que se encontraba la corte, Magallanes, Falero y Aro visitan en primer lugar a Juan Rodríguez de Fonseca, el obispo de Burgos, quien desde el segundo viaje de Colón, hacía ya 25 años, llevaba las riendas de los negocios ultramarinos y era, sin duda, la voz más autorizada. Se consideraba el gran hacedor de los asuntos indianos. El obispo, que además es un gran amante de la cartografía, debió escuchar embelesado las propuestas de los portugueses y revisar las pruebas que ellos le pusieron ante sí, los planos, etcétera, etcétera. Buscaban un estrecho que los condujera a la mar del sur, ese mar descubierto por Balboa hacía 5 años, y estaban seguros de que ese estrecho se encontraba no en las tierras exploradas por el capitán extremeño, en el actual Panamá, sino mucho más al sur, en la desembocadura del Río de la Plata, a donde Juan Díaz de Solís había llegado en su expedición de 1515-1516, que terminó muy mal porque los indios acabaron con su vida. Además, estos aseguraron a Fonseca que las islas de la especiería, esto era un tema muy importante, había que tener mucho cuidado con esto, que las islas de la especiería, decía, no se encontraban dentro de la demarcación portuguesa fijada por el Tratado de Tordesillas de 1494 y que era posible alcanzarlas navegando no hacia oriente, como que era la vía portuguesa, sino siempre hacia occidente. Por fin, las negociaciones llegaron a su fin. Magallanes a su término. Magallanes y Faleiro fueron nombrados capitanes conjuntos de la flota de la especiería, con un salario de 50.000 maravedís, más otros 30.000 maravedís durante el tiempo que durase el viaje. Y ese mismo día se firmó un asiento o capitulación con el monarca
por el que ambos se comprometían a descubrir el estrecho con el compromiso de no invadir, explícito, de no invadir la demarcación reservada al rey de Portugal, que decía, escribía el monarca, muy caro, amado, tío e hermano. Ambos, Magallanes y Falero, recibieron además, fueron revestidos como caballeros de la Orden de Santiago con los privilegios y monumentos que esto traía, ¿no? Y ahora permítanme que les haga un paréntesis. Hacía mucho tiempo que Castilla y Portugal, las dos potencias marítimas más avanzadas de la época, rivalizaban entre sí en la exploración de nuevas tierras y nuevos mares. Los litigios entre ambas eran por este motivo tan frecuentes como los intentos de captar información privilegiada sobre los nuevos descubrimientos o de atraerse mutuamente a pilotos expertos. Se vivía, y permítanme la expresión, una especie de guerra fría como la protagonizada por Rusia y Estados Unidos en los tiempos modernos. Los portugueses, Magallanes y Falero, habían ofrecido su proyecto al rey de España. Habían desertado, por así decirlo, del rey de Portugal. Era una traición en toda regla. ¿Pero acaso esta situación era tan extraordinaria? ¿Acaso Portugal no había intentado lo mismo en numerosas ocasiones, en las que había intentado también captar información privilegiada y conseguir a pilotos castellanos para llevárselos a sus viajes? Bueno, no, desde luego que no, no era nada nuevo ni original. Pero lo cierto es que al rey de Portugal le sentó muy mal este proyecto, que consideró una auténtica traición, y hizo todo lo que pudo para abortarlo. La situación era aún más delicada, ya que en estos momentos había llegado a Castilla el embajador de Portugal, Álvaro da Costa, para tratar el casamiento de la infanta doña Leonor, hermana del rey Carlos I, con el rey portugués don Manuel. El momento, desde luego, no era el más oportuno. Las negociaciones para un enlace que estrecharía aún más las relaciones, los lazos entre las dos coronas, pues se vieron enturbiadas por el malestar que causaba entre los portugueses el proyecto de Magallanes, hasta desembocar en una auténtica crisis diplomática. Se suceden ahora una serie de actuaciones de espías contra espías e incluso de sicarios que son enviados a la corte para intentar acabar con la vida de Magallanes y Falero. Unas actuaciones que realmente harían las delicias de cualquier aficionado a la novela negra. Pero no tenemos tiempo de comentarlas con más detenimiento. Bien, lo cierto es que durante el tiempo que estuvo en España, el embajador Costa mantuvo, lógicamente, puntualmente informado a su monarca, a don Manuel, de todos los preparativos del viaje de Magallanes. Sin dudarlo, presionó cuanto pudo a Magallanes para que desistiera de su empeño, y viendo que su intervención no surtía efecto, pues no dudó en entrevistarse personalmente con el monarca, con Carlos I, presentándole sus quejas y haciéndole ver cuán feo, escrito en portugués obviamente, cuán feo era recibir un rey o vasallo de outro rei, seu amigo, e súa vontade, que era cousa que entre caballeros se non acostumaba. Era cosa que entre caballeros no se acostumbraba, ¿verdad? Esta traición. Bueno, por supuesto, el embajador habló también con los principales mandatarios de esa época, con el cardenal Adriano de Utrecht, etcétera, etcétera, pero no consiguió nada. Él se dio cuenta rápidamente que nada hacía esperar un cambio de actitud por parte del monarca español. En definitiva, al embajador portugués no se le ocurría mejor cosa que proponer a don Manuel que, dice textualmente, que recoja a Magallanes, que sería gran bofetada para estos, para los castellanos. Respecto a Ruy Faleiro, aconsejaba en un escrito dirigido a su rey que no se haga caso, de Ruy Faleiro, que no se haga caso. Duerme poco y anda casi fuera de seso. Es decir, que, en fin, no era muy importante contar con su voluntad, sino con la de Magallanes.
Mientras el embajador Costa movía todos los hilos en la corte para abortar la expedición y Magallanes y Faleiro se enfrentaban a toda clase de contratiempos, otro enviado del rey de Portugal, Sebastián Álvarez, el factor del rey de Portugal, también en Castilla, cumplía su misión de espionaje e intentaba también, del mismo modo que lo hacía el embajador, disuadir a los capitanes traidores. Cuando encontró ocasión, Sebastián Álvarez fue a la posada de Magallanes y le hizo ver que no era honra lo que se ganaba indebidamente, que hasta los castellanos le miraban como ruin y traidor contra su patria, y que no hiciese caso de la miel que le ponían los labios el obispo de Burgos. A lo que Magallanes le respondió que no sabía causa para dejar al rey de España, que tanta merced le había hecho. Lo mismo intentó con Sebastián Álvarez con Ruy Falero, pero por su carácter inestable parecía preocuparle menos. Con él sabemos que habló hasta en 2 ocasiones, hallando la misma negativa por respuesta. Su actitud y la forma de expresarse durante la conversación le confirmó lo que muchos murmuraban. Paréceme que tiene vuelto el juicio, escribía Sebastián Álvarez. Ese rasgo lo convertía en un ser débil y fácil de manejar. Rápidamente se dio cuenta de que si convencía a Magallanes, pues Falero le seguiría. No tenía personalidad como para tomar la decisión por sí solo. Al tiempo que los agentes portugueses metían cizaña intentando sembrar la discordia entre Magallanes y Falero, la desconfianza entre ambos personajes, de un carácter tan diferente como el agua y el aceite, pues esa desconfianza iba creciendo por momentos, a veces por cuestiones tontas, nimias, como por ejemplo quién era el que iba a llevar en su barco el pendón real o el farol, ¿no? Cualquier cosa hacía estallar la chispa, ¿no? Y es que Falero parecía estar desquiciado en esos días, en los últimos días, en los que ya la flota estaba prácticamente lista para zarpar. Parece, en efecto, que en aquellos días decisivos, nuestro hombre perdió el seso y estuvo muy loco, dice Gonzalo Fernández de Oviedo. Perdió el seso y estuvo muy loco. Y falto de razón y salud, digo Oviedo, el César le mandó curar y tratar bien, pero no estuvo para proseguir en el viaje y así quedó solo en la negociación el capitán Fernando de Magallanes. Efectivamente, a última hora, Ruy Falero fue descabalgado de la expedición, aunque se le permitió que su hermano, Francisco Falero, pudiese viajar como capitán de uno de los barcos. Ya hablaremos de este hombre, de Francisco Falero. Una real cédula de 26 de julio de 1519, ordenaba, a la vista de los acontecimientos, que el comendador Falero no viajase en la Armada, siendo reemplazado como conjunta persona junto con Magallanes, conjunta persona en el mando, con Magallanes, por Juan de Cartagena, pariente, como no, del obispo Fonseca. Se justificó la medida, porque hubiera sido muy duro decirlo, descabalgamos porque está el mentecato. Se justificó la medida asegurando que al bachiller se le reservaba para otra expedición, que él mandaría personalmente también a la especiería. Pero lo cierto es que esto no era más que un pretexto. Evidentemente, con esta decisión, que era más que previsible, dado los rifirrafes que Magallanes y Faleiro era un escándalo, que mantenían en público, se mataban 2 pájaros de un tiro. Por un lado, se eliminaba a un personaje trastornado e inestable, Ruy Falero, a quien se había encargado como capitán general junto a Magallanes una misión de tamaña responsabilidad, como era la dirección conjunta de la flota de la especiería, y por otro, se hacía intervenir en la expedición a un castellano que era además hombre de toda confianza de Fonseca y que podía muy bien vigilar los posibles deslices del extranjero Magallanes en el viaje. ¿Cómo recibió la noticia en Magallanes cuando supo que su compañero había quedado en tierra? Pues bueno, en principio no parece que le importara mucho. Lo que sí es cierto, y por supuesto acató la orden del rey, no podía hacer otra cosa, lo que sí es cierto, y en esto se mostró absolutamente enérgico, es que rápidamente exigió que, aunque Falero quedara en tierra, que se le entregase
el regimiento para averiguar las longitudes, esos cálculos para averiguar las longitudes que había realizado su colega. Porque en caso contrario, él dijo tajantemente, amenazó tajantemente, no consiento en su quedada, dijo. Bueno, efectivamente sí, consiguió lo que quería Magallanes, consiguió regimiento, aunque luego, con el paso del tiempo, a lo largo del viaje, pues algunos expertos cosmógrafos como Andrés de San Martín pudieron demostrar que este regimiento no era de ninguna utilidad. Falero quedó en tierra con los demonios de su locura. Para colmo, su esposa, Eva Alfonso, harta, cansada de sus desvaríos, lo abandonó y regresó a Portugal. Algunos cronistas escribieron unos años después que Ruy Falero perdió enteramente el juicio y quedó preso, quedó encerrado en una casa de locos de Sevilla, en donde se dice textualmente murió rabiando. Pero ¿ocurrió realmente así? Fernández de Navarrete, ese marino, ese científico marino que nos ha dejado unas obras insuperables, ¿verdad?, opinaba que esta idea resultaba descabellada. Porque si Falero estaba realmente loco, él se pregunta, si estaba realmente loco, no habría sido admitido por la Casa de la Contratación, ni reservado por el rey, no habría sido admitido como capitán de la Casa de la Contratación, ni reservado por el rey para otros viajes en un futuro a la especiería. ¿Quién iba a confiar en un loco?, dice él, ¿no? Se pregunta. Pero lo cierto es que Fernández de Navarrete, tan acertado en tantas cosas, ¿verdad?, es un auténtico ejemplo a seguir. Sin embargo, en esto pues, erró, se equivocó. Entre otras cuestiones, pues olvidaba que Ruy Falero fue designado junto con Magallanes capitán de la Casa de la Contratación y que su nombramiento estaba sentado en los libros de la casa, era un funcionario más de la casa, y que su nombramiento tenía carácter vitalicio, es decir, que Falero, al igual que Magallanes, si no hubiera fallecido, pues tenían derecho a cobrar su salario mientras viviesen. Respecto a que fuera reservado para un futuro viaje, pues se trataba tan solo de una promesa, no otra cosa, de una promesa, para intentar consolar al descabalgado cosmógrafo. Luego los hechos, o sea, el estado mental de Falero, pues vinieron a demostrar que este no estaba capacitado para asumir semejante responsabilidad. Y bueno, ya se sabe, las palabras se las lleva el viento. A principios de junio de 1520, casi un año después de que la flota de Magallanes abandonase definitivamente Sanlúcar, Falero decidió regresar a Portugal. Dijo que iba a visitar a sus padres, pero ocultaba una verdad, la de su enfermedad. La de su enfermedad, un mal que no era conveniente airear demasiado, porque le creaba una mala reputación y además necesitaba reencontrarse con su esposa. De todas formas, se trataba de un viaje suicida, como luego se verá. Probablemente a raíz de haber sido apartado de la expedición a la especiería, Falero cayó en un profundo estado de ansiedad, de tal manera que estuvo fuera de sí durante mucho tiempo. Siempre todo el mundo se pregunta, o yo misma me pregunto, qué tipo de trastorno, me hubiera encantado saber qué tipo de trastorno era este que afectaba a la mente de Falero, qué trastornos psicóticos sufría, esquizofrenia, ¿quién puede saber? No lo sé. Con suma delicadeza su hermano confesó años más tarde, tiempo después, a los oficiales de la Casa de la Contratación, que Ruy había regresado a Covila a fin de sanar y guarnecer de su enfermedad lo más secretamente que pudo, dice, sin dar cuenta a nadie. Muy enfermo debía sentirse el cosmógrafo como para decidir emprender un viaje tan peligroso que lo conducía a la casa paterna allá en Portugal buscando refugio, un viaje que acabó como era de esperar. Él mismo contó como un 24 de junio, cuando se encontraba paseando por el campo, vio como varios hombres armados lo seguían sus pasos hasta darle alcance. Fue apresado y fue metido en la cárcel, fue hecho preso y acusado de traición, el más alto delito, el más grave delito que se puede acusar a un hombre, de traición a la corona, nada más y nada menos. Entonces, pues supo que, lógicamente, que su vida corría peligro y desesperado, pues
comenzó a escribir cartas recabando ayuda. Entre ellas escribe una carta a Adriano de Utrecht pidiendo que intercediese por él ante el monarca portugués. La carta, que se ha conservado y en la que firma como Rodrigo Faleiro, está escrita en latín y tiene muestra unos trazos tan enérgicos y puntiagudos que a nadie puede pasar desapercibido. Se da uno cuenta cuando lee, cuando ve a la vista de esa carta el atormentado temperamento de este hombre, ¿no? Durante estos días terribles, de encierro y cadenas de hierro, Ruy Falero se veía consolado por las asiduas visitas que le realizaba su hermano, Francisco Falero, que no dudó en viajar desde Castilla para acudir en ayuda de su hermano. Él, Francisco Falero, era el que transportaba las cartas de un lado a otro, solicitando esa ayuda que pedía Ruy, ¿no?, a las autoridades. Sus idas y venidas no cesaron hasta 9 meses después, que fue el tiempo que tardó Ruy Falero en estar preso. Finalmente fue liberado, consiguió ser liberado, y ambos hermanos pudieron regresar a Sevilla en la Pascua Florida, es decir, el domingo de Resurrección de 1521. Fernández de Navarrete, vuelvo otra vez a aludir a él, dice que Ruy Falero se hallaba en Sevilla en 1523 e intuía que falleció pocos años después. Muy poco después, dice él. Pero existen numerosos testimonios que demuestran que el óbito se produjo, que el fallecimiento se produjo mucho, mucho tiempo después. Sabemos que precisamente en 1523, en la fecha que alude Fernández de Navarrete, en febrero del 23, Ruy Falero se hallaba ocupando unas habitaciones de la Casa de la Contratación de Sevilla, vivía en la Casa de la Contratación. Y sabemos también que cada vez daba más muestras de tener perturbadas sus facultades mentales. Iba de mal en peor, no mejoraba. Probablemente el emperador lo había consentido así, compadecido por la extrema necesidad del cosmógrafo cuando regresó de Lisboa y la suma pobreza y el estado en que se encontraba. Pero los escándalos y alborotos que causaba Falero cada vez que sufría uno de sus ataques lo habían convertido en un inquilino realmente insoportable. Los oficiales de la casa ya no sabían qué hacer con él. Tampoco su hermano Francisco, que no dudó en recurrir a un prestigioso médico de Triana, intentando a ver cómo podía sanar a su hermano. Pero este médico finalmente diagnosticó que el mal que aquejaba a Falero no tenía remedio. Por fin, Carlos V ordenó a los oficiales de la contratación que, en vista de la indisposición de salud y de otras cosas tocantes a la honra y autoridad de esta casa, de la Casa de la Contratación, pues no conviene que Ruy Falero siga viviendo allí, ¿no? El rey da orden de que se busque otro aposento, una casa para Falero, para que pueda mejorar de su enfermedad, y todo a costa del salario que le tiene asignado como capitán del rey. En definitiva, decía el monarca, era urgente que le saquéis de esa Casa de la Contratación, dice. Ese mismo día, el monarca concedía a Francisco Falero la curaduría de su hermano y, por consiguiente, el cobro de sus 50.000 maravedís de sueldo, mientras Ruy estuviese enfermo e incapacitado de firmar sus propias cartas de pago. La figura de Francisco Falero, al que hemos hecho ya mención en varias ocasiones, ese hermano tan fiel, ¿verdad?, bien merece algunas palabras. Se sabe que no llegó a viajar en la Armada de Magallanes, aunque se le dio permiso para ello. Tenía previsto enrolarse en otra armada a la especiería, pero estas se fueron sucediendo y nunca contaron con él. No obstante, durante algunos años sabemos que siguió cobrando su sueldo de 35.000 maravedís como personal de la contratación, y más tarde que fue nombrado cosmógrafo de la casa, adquiriendo con el paso de los años, mientras la estrella de su hermano se apagaba definitivamente, mayor respeto y prestigio. Francisco Falero fue autor de un importantísimo tratado, llamado Tratado de la Esfera y del Arte de Marear, publicado en Sevilla en 1530 en la imprenta de Kronberger.
Y sabemos también que en la década de los 60, Francisco Falero se había convertido ya en un reputadísimo cosmógrafo de la Casa de la Contratación. En todos estos años, Falero, además de trabajar al servicio de la contratación como cosmógrafo, etcétera, etcétera, su labor científica, tuvo que hacer frente no solo al cuidado de su hermano, de su desdichado hermano, sino también tuvo que enfrentarse a un enojoso y largo pleito con su cuñada Eva Alfonso, quien seguía aún viviendo en Portugal. Cierto, en 1526, Eva Alfonso, representada nada menos que por el afamado cosmógrafo Diego Rivero, colega de Francisco Falero, ambos eran cosmógrafos de la casa, reclamó la custodia de su esposo. En su escrito informaba al monarca que su marido estaba mentecato fuera de su juicio natural, dice, mentecato fuera de su juicio natural, y decía saber que residía entonces en las Atarazanas de Sevilla. Denunciaba que estaba en poder de Francisco Falero, su hermano, que era quien se embolsaba periódicamente el sueldo de su marido, lógicamente porque tenía la tutoría legal de su hermano. Y se anunciaba su intención de regresar a Sevilla para hacerse cargo del marido y, como no, de sus emolumentos, de su salario, de su sueldo. La enconada trifulca familiar se prolongará por muchos años. Mientras tanto, Ruiz Falero, cada vez más enfermo, iba de mano en mano, ahora bajo la tutela de su esposa, ahora bajo la tutela de su hermano Francisco, como un pobre desquiciado, sin voluntad ni capacidad para vivir solo. No obstante, en 1543, Ruiz Falero seguía cobrando el tercio segundo de su equitación, de su sueldo, por sus servicios en la casa. Y todavía, en 1553, un escribano de Sevilla le firmó una fe de vida, le dio una fe de vida, seguramente para que Francisco Falero pudiera seguir percibiendo como tutor los emolumentos de Ruiz Falero. Se desconoce la fecha de su fallecimiento. La fecha exacta no lo sabemos por ahora, pero sí que en 1556, el cosmógrafo mentecato aún seguía vivo. Por el contrario, Magallanes y tantos otros compañeros de aquella gran aventura que culminaría con la primera vuelta a la Tierra descansaban desde hacía muchos años en el fondo del mar o en tierras muy lejanas. La decisión de Carlos V de apartarle de aquella empresa de la especiería le había salvado la vida a Faleiro, aunque esa vida fuera tan desgraciada. Caprichos del destino. Muchas gracias.